Si Dios me dice avanza, voy a avanzar. Si tú me dices retrocede, no voy a escuchar, porque a quien escucho es al Dios viviente. A quien escucho es el que me da la vida. A quien escucho es el que me adiestra para la batalla. Oh poderoso, tremenda gloria de Dios sobre David. Es su nombre. Por eso David dice en el nombre del Señor: ¡Hey Goliat! Tú vienes a mí con espada y jabalina. Podrás estar muy equipado, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Dios. Este filisteo provocaba al escuadrón del Dios viviente. Este filisteo hacía que el pueblo de Israel retrocediera. Pero se estaba levantando alguien que iba a hacerlo retroceder a él. Se estaba levantando alguien que Dios iba a usar para que el enemigo retrocediera. Y esto es lo que nosotros como jóvenes tenemos que hacer: levantarnos en medio de la crisis, en medio de la circunstancia. Si estás aquí, alábale, dale más fuerte palmas a Jehová de los ejércitos. Pero cuando Goliat cae, Goliat se ve entonces desarmado. Goliat entonces cayó sin saber en qué momento Jehová de los ejércitos lo había destruido. Jehová de los ejércitos había desplomado al gigante de acero, al gigante que amedrentaba al pueblo de Israel. Urrababa y llamaba y camba, socotorraba y llamaba jaya. Ese gigante cayó por el poder de Dios. Urge que la juventud de hoy en día defienda la fe, defienda la verdad. Urge que esta juventud cristiana no le tenga miedo a nada. Si Dios hoy te dijera: te quiero en consagración 2 días. Si hoy Dios te dijera: quiero que tengas 5 horas continuas de oración conmigo, ¿cuántos estarían dispuestos a hacerlo? Tienes que despertarte y tienes que salir vencedor, porque un hijo de Dios no va a ser destruido. Un hijo de Dios va a ser vencedor. Un hijo de Dios va a estar clamando y orando. Y llamaba y cama, porque un hijo de Dios va a entrar en confrontación espiritual para ganar la victoria. Comienza a guerrear el pueblo del Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Hay presencia de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Fuego. Shaba. Irra, baba, shaba.
Dios le bendiga, hermano. Así en esta hora, hermanos, sin más, vamos a seguir adelante. Tenemos toda esta mañana hermosa, ¿verdad? Para meditar, esperando que pongamos atención a la conferencia que se van a llevar a cabo, hermano. Así en esta hora le invito a que nos pongamos sobre vuestros pies, gloria al Señor. Y le vamos a dar el recibimiento a nuestro hermano Josué Gómez, director nacional, que trae la conferencia en esta hora. Gloria al Señor. En lugar con nuestro hermano, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Estamos contentos por estar aquí en esta confraternidad juvenil aquí en Centro, la verdad, en Frontera. Así que yo creo que hoy hemos llegado con un corazón dispuesto a alabar a nuestro Dios y a escuchar su palabra. Así que, jóvenes, grito de guerra. Grito de guerra. Hoy vamos a ver algo especial, que cuando Dios comienza a usarte, Dios te envía a la batalla y a la guerra, pero te envía para que salgas vencedor y seas triunfante. Así que yo espero en el Señor que prepares tu corazón y puedas decirle a Dios: yo soy ese hijo tuyo, esa hija tuya, que voy a la guerra y voy a obtener victoria. Dale fuerte palmas a Él, que se merece toda la gloria y toda la honra. Te invito a que vayas conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 42 al 45. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 42 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Todos juntos. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Inclina tu rostro y iremos por esta palabra. Amado Dios, venimos delante de tu presencia esta mañana y te pedimos, Cristo, que tengas a bien llevar palabra a cada corazón, a cada vida que hoy la necesita. Bendice a este grupo de jóvenes y de pastores y de iglesia en general que hoy se encuentran reunidos en este lugar. Todo lo que quiera interferir para que esta palabra no sea dada, lo cancelamos en tu nombre, porque tú envías a tus ángeles a que estén sobre nosotros, guardándonos y cuidándonos. Y es por ello, Padre, que te pedimos que a través de esta poderosa palabra, la juventud hoy en día esté despierta y activa, para que pueda ser valiente y no temerosa. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. En el nombre del Señor. El día de hoy se está, ¿verdad?, viviendo grandes desafíos del mundo. El lema de esta confraternidad es: el joven cristiano frente a los desafíos del mundo. Así que en esta mañana, a través de esta conferencia, pido que pongas mucha atención, que también, ¿verdad?, mientras estemos dando los versículos de la Biblia puedas estar leyéndolo, pero que sobre todas las cosas seas un joven adiestrado para la batalla y para la guerra espiritual. Me estaré basando en esta mañana bajo el libro de Primera de Samuel, y vamos a tomar como base lema Primera de Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amados jóvenes, el tema de David, la historia de David, los desafíos de David, a cada uno de nosotros nos llevan a reflexionar
y nos llevan a pensar cuán importante es estar preparados para una batalla. Cuán importante es que como joven tu vida esté cimentada en Cristo. Porque como jóvenes cristianos se están enfrentando a grandes desafíos. Y es por ello que el tema de esta conferencia es derribando a tus gigantes. David era un muchacho adolescente que mientras él iba creciendo, Dios lo iba capacitando y llenando. Pero algo que caracteriza a David es que David no le tenía temor a nada. Es que David sabía muy bien las cosas que él estaba haciendo. La historia la sabemos, pero es importante conocerla con profundidad. La historia nos cuenta que había un pueblo que estaba subyugando al pueblo de Israel. Y este pueblo no eran los amalecitas, no eran los moabitas. Era un pueblo que estaba preparado en armas. Era un pueblo que estaba preparado a la batalla. Y este pueblo era el pueblo de los filisteos. Este pueblo de los filisteos era un ejército grande en guerra. O sea que no era cualquier pueblo al cual el pueblo de Israel tenía que enfrentarse. Los filisteos comenzaron a entrenar a su gente, y este mismo pueblo de los filisteos tenía un paladín. Un paladín era un hombre el cual ellos confiaban por su estatura, por su decisiva de enfrentamiento. Era un hombre que no le tenía miedo a nada. Era un hombre que estaba preparado porque confiaba en sus propias fuerzas. Y este era el gigante Goliat. Un gigante en el cual el pueblo, el ejército de los filisteos confiaban. Y no tenían ningún temor, no tenían miedo. Pero había algo que el pueblo de Israel había caído, y era que el pueblo de Israel tenía miedo. Y es que el pueblo de Israel estaba asustado, estaba amedrentado. La voz de ese gigante comenzó a retumbar sobre todo el valle. El gigante comenzaba a desafiar al pueblo de Israel. Él comenzaba a decirle a los israelitas: ¿quién de ustedes se enfrentará a mí? ¿Quién de ustedes va a poder ganarme? El pueblo de Israel estaba tan asustado que dice la Biblia que el gigante Goliat los desafió por 40 días. De día, de tarde, el gigante Goliat salía al valle con el ejército en sus filas, proclamando un gran desafío. Y no es extraño, amada iglesia, que el ejército y todo Israel comenzó a turbarse, porque veía a un gran gigante. La Biblia dice que este gigante se llamaba Goliat, y él venía de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Convirtiéndolo a al peso, podría decirse que este gigante tenía 2.9 metros de altura, casi llegando a los 3 metros. O sea que tú, al ver a un gigante con estas características, tal vez te pudieras sentir insignificante, como el pueblo de Israel se sintió. Porque el gigante amedrentaba con su estatura. Pero no solamente era la estatura, sino que también era la voz con la que alardeaba. Mira, algo que tiene el enemigo es que comienza a intimidar al pueblo de Dios, y el enemigo sabe muy bien en dónde el pueblo de Dios va a tenerle miedo.
El gigante lo amedrentaba a Israel. El gigante quería aparentar algo que realmente no era, porque él confiaba en sus propias fuerzas. Pero lo que él no sabía es que David era un muchacho adolescente que estaba ungido por el poder de Dios. Y esto es algo en el cual Goliat no tenía contemplado. Su altura podría intimidar a cualquiera. Imagínate ese gigante llegando al valle y haciendo un gran espectáculo y sembrando el terror sobre el pueblo. Tal vez te veas desafiado en una situación como esta, que quizás tengas un gigante en tu vida, tengas un gigante en el cual estás peleando día tras día. Pues el pueblo de Israel así estaba. El pueblo de Israel no tenía paz, no había tranquilidad, porque sabía que en cualquier momento el gigante Goliat podía destruirlos. Pero yo me pregunto, ¿por qué Israel estaba temeroso? Si tenía a un Dios de poder, tenía a su alcance al Dios de las victorias. Es porque Israel había descuidado la relación con Dios. Es porque Israel ya no miraba a Dios. Israel miraba al hombre. Israel miraba las circunstancias. Claro que el adversario de esto comenzó a valerse. Comenzó a sembrar un gran terror sobre Israel. Y el mismo adversario hacía que grandes y pequeños le tuviesen miedo. Pero en ese mismo tiempo, la palabra de nuestro Dios nos dice que el filisteo venía andando, venía caminando durante el espacio de casi un mes, alardeando de que él era valiente, alardeando de que no había nadie que podía enfrentarse a él. Este lo describe la Biblia como un filisteo incircunciso. Este filisteo provocaba al escuadrón del Dios viviente. Este filisteo hacía que el pueblo de Israel retrocediera. Pero se estaba levantando alguien que iba a hacerlo retroceder a él. Se estaba levantando alguien que Dios iba a usar para que el enemigo retrocediera. Y esto es lo que nosotros como jóvenes tenemos que hacer: levantarnos en medio de la crisis, en medio de la circunstancia. Si estás aquí, alábale, dale más fuerte palmas a Jehová de los ejércitos. Cuando comienzas a adentrarte a la palabra y comienzas a escudriñarla, podemos sacar varios puntos importantes de este pasaje bíblico. Que el filisteo y el Goliat de Gat estaban tomando territorio que no les pertenecía. Se estaban adentrando a tomar parte del pueblo de Dios. Y cuando el enemigo toma parte del pueblo de Dios, el pueblo de Dios hace como que no ve nada. El pueblo de Dios se vuelve mudo, se vuelve sordo ante la voz de Dios. Porque el pueblo de Dios dejó de escuchar y dejó de ver a Dios. Entonces el filisteo le dijo a Saúl: necesito que tú me envíes a alguien que me declare la guerra, a alguien que esté valiente. Pero cuando David aparece en escena, David ya tenía una experiencia tal vez de combate de guerra, pero iba a ser probado en el campo de batalla. David, dice la palabra, que mató a un oso, mató a un león y no le tenía miedo a nadie. Era un pastor de ovejas. ¿Y qué podía hacer un pastor de ovejas contra las cosas que se sometían a él o las cosas adversas que venían?
Los pastores de ovejas eran considerados gente humilde, gente no de guerra, sino gente pacífica. Pero David, de lo pacífico, Dios lo estaba adiestrando para ser un agente de guerra, para que David marcara la diferencia, para que David fuera el vaso usado por Dios para que su nombre fuera glorificado. Pero ¿sabes qué punto podemos tomar de este texto? De que David era un joven muy decidido. David tenía la fe en el Dios viviente de Israel. David sabía que él iba a luchar, pero no por sus fuerzas, sino por las fuerzas del Señor nuestro Dios. A su nombre. David era tan fuerte en su fe que no le temía a nada. Por eso David se ofreció voluntariamente. A David no lo fueron a buscar. David se ofreció voluntariamente porque vio la gran necesidad que estaba viviendo el pueblo de Israel. Donde todos se escondían, donde todos huían, había un joven valiente que se estaba levantando. Había un joven decidido que iba a ir a la guerra. Pero David en su camino tuvo dificultades. Y la primera dificultad que tuvo fueron sus hermanos. Uno de sus hermanos le dijo: tú no puedes ir, regrésate a casa. Mira lo que vas a hacer. No estás capacitado para ir a la guerra. No estás capacitado para enfrentarte contra aquel gigante que a muchos ha desafiado. Cuando David se presenta también con Saúl, pasa lo mismo. Saúl también le dice: bueno, ¿y tú cómo te vas a presentar a pelear? Porque el hombre ve la condición del mismo hombre, pero Dios mira la capacidad que ha puesto en cada uno de sus hijos. Saúl no sabía lo que iba a suceder. Los hermanos de David no sabían los planes que Dios iba a tener. Así que en medio de esta situación, David no era solamente un joven pastor sin experiencia en batalla. David estaba siendo capacitado por Dios. Y por eso la palabra dice: Él adiestra mis manos para la batalla y medios para la guerra. Porque en esa circunstancia en la que se encontraba David, Dios lo estaba adiestrando. Dios quería que David fuera el vaso ungido por él. Pero David tenía que tomar una decisión: de ir al campo de la batalla, de no quedarse solamente como un espectador. Mientras Goliat era un guerrero de guerra desde su juventud. Pero esto, hermanos, no significó nada para David. David no quiso escuchar las palabras, no quiso guardarle en su corazón las palabras que aquel gigante estaba diciendo, porque él sabía que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob lo había librado del oso, del león. Así que él tenía fe en que ese incircunciso filisteo iba a caer en las manos de él por medio del Dios viviente. Así que, hermanos, la historia tú y yo la conocemos. ¿Cuántos no conocen la historia de David? Que alcen las manos. La historia de David nos relata y nos cuenta que cuando David comenzó a tener ese llamado de Dios voluntariamente de ir al campo de batalla, Dios nos ciñó con el poder de su fuerza. El mismo Dios al que tú y yo creemos es un Dios fuerte y poderoso, todopoderoso. David simplemente creía en esto, en que Dios le iba a dar la victoria. Así que aquel gigante formidable, aquel gigante que le ardiaba, iba a ser destruido bajo los pies de David por el poder de Dios. Así que el gigante no estaba a la altura de David. Él pensaba que David no le daba el peso, pero fue al revés, porque el que no daba el peso era el mismo Goliat de Gat,
Él no daba el peso para enfrentarse a un hijo de Dios. Así que cuando David cree, David se dirige a Dios, David le pide fuerza a Dios, y este muchacho que no tenía experiencia en armas, este muchacho fue fortalecido por Dios, y así que todo desánimo que había en el pueblo se fue quitando cuando David comenzó a caminar entre las filas del pueblo de Israel. El rey Saúl lo manda a llamar y le dice: David, ¿es cierto que vas a pelear? Y dice: sí, yo voy a ir a pelear contra aquel filisteo. Voy a ir a pelear contra él. No le tengo miedo a nada. Entonces el rey comienza a darle sus armamentos, su armadura, para que vaya y se vaya a la guerra, porque es un requisito para toda gente de guerra, para que vaya protegido. Pero lo que pasa es que David, al tener toda la armadura puesta, no podía ni caminar. Había un gran pesor en esa armadura. David decía: yo no me siento bien con esto. O sea, ¿qué está pasando? Yo así no puedo guerrear, porque yo confío en el Señor. Si Él me ha librado del oso y león, Dios mismo me va a librar de ese filisteo incircunciso. A su nombre. Entonces cuenta la palabra que David dejó esa armadura que le había puesto el rey, y David se fue al frente del valle decisivo a tomar lo que le pertenecía al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué hizo David? David comenzó a luchar en el nombre del Señor. Así que cuando el gigante comienza a emitir nuevamente esa voz de desafío, David entonces tomó el cayado en su mano y su honda en la otra. Con plena fe en Dios, iba decidido. No contaba con una espada, con una jabalina, con un escudo. Solamente contaba con una honda y con un cayado. Pero contaba con una armadura espiritual que era visible. Una armadura espiritual que era invisible para el gigante Goliat. Pero para David era visible, porque David sabía que Dios estaba ahí, que lo iba a defender. Entonces cuando el gigante Goliat comenzó a ver que desde lejos venía no un guerrero, sino un adolescente, un muchacho, un joven que venía dirigido al campo de la línea de batalla, entonces Goliat, al verlo sin equipamiento, Goliat maldijo por sus dioses a David. Pero ¿sabes qué pasó cuando este gigante comenzó a maldecir a David con sus dioses? David, dice la palabra, que no se intimidó, no se inmutó. Es decir, David dijo: no me importa, porque no voy a escuchar lo que tú digas, yo voy a escuchar lo que Dios me está diciendo. Si Dios me dice avanza, voy a avanzar. Si tú me dices retrocede, no voy a escuchar, porque a quien escucho es al Dios viviente. A quien escucho es el que me da la vida. A quien escucho es el que me adiestra para la batalla. Oh poderoso, tremenda gloria de Dios sobre David. En su nombre. Por eso David dice: en el nombre del Señor, ¡hey Goliat! Tú vienes a mí con espada y jabalina. Podrás estar muy equipado, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado. Y le dice muy decisivo: Jehová mi Dios, este mismo día te va a entregar en mis manos. Este mismo día te voy a vencer, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Imagínate a David como muchacho. Dice por ahí un dicho: chiquito pero picoso. Pero en este caso era un muchacho pequeño de estatura ante un gigante Goliat, que no le tenía miedo, y que estaba proclamando que la tierra que iba a poseer era por parte de Dios, para el pueblo de Israel, y no para el pueblo de Filistea. Entonces David comienza a proclamar: hoy mismo vas a caer en mis manos, hoy mismo vas a ser derrotado.
¿Te imaginas al gigante Goliat escuchando las palabras de aquel muchacho? ¿Te imaginas la burla, la risa de Goliat diciendo, ¿y a este qué le pasa? ¿Cómo cree él que me va a venir a desafiar cuando apenas es un niño inexperto, sin armadura y no sabe ninguna táctica de guerra? Estaba viendo conforme a sus ojos. Estaba menospreciando a un ungido de Jehová. Goliat no se imaginaba que en ese mismo momento su vida iba a perecer. Estaba confiado en sí mismo. Así que David tomó una piedra y dice que tomando las piedras de las que traía en su bolsa, tomando únicamente una piedra, dice que David empezó a lanzar en la onda y tiró esa piedra directamente, no al corazón, directamente. ¿A dónde? ¿A dónde tiró esa piedra? En la frente. Directamente esa piedra fue en la frente. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que esa piedra haya llegado directamente hacia la frente del gigante Goliat? Dios estaba allí. La condición estaba perfecta. Tal vez no había viento ni nada, pero estaba la presencia de Dios guiando esa piedra que iba a dar con la puntería perfecta. Dios estaba allí con David. Y David, al tirar esa piedra y caerle directamente en la frente a Goliat, dice que quedó clavada sobre su frente y cayó Goliat sobre su rostro en tierra. Y tal vez Goliat dijo, ¿qué me pasó? Pero cuando Goliat cae, Goliat se ve entonces desarmado. Goliat entonces cayó sin saber en qué momento Jehová de los ejércitos lo había destruido. Jehová de los ejércitos había desplomado al gigante de acero, al gigante que amedrentaba al pueblo de Israel. Ese gigante cayó por el poder de Dios. Entonces cuando el gigante cae, la historia dice que entonces el pueblo de Filisteo, cuando vio al gigante caer, comenzó a ¿qué? A huir. A huir, a huir, a huir. Y el pueblo de Israel, al ver que ese pueblo huía, el pueblo de Israel entonces caminaba al frente. El pueblo de Israel entonces decía, hoy es el día de la victoria, porque Dios ha usado a alguien en quien no se confiaba, en quien no se creía, pero Dios es el Dios del poder. A su nombre. Así que el poder de Dios se mueve en una fe viva de cada uno de nosotros. El poder de Dios está a través de la oración, de la consagración y del ayuno que tú tengas que hacer. Ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Al gigante hay que destruirlo en el nombre de Dios. Yo no sé cuál sea el problema que traigas. No sé cuál sea la necesidad que tengas. Pero lo que sí sé es que aunque el gigante se levante en contra tuya, Jehová de los ejércitos te va a dar la victoria. Pero tienes que tener fe en que Dios te va a dar la victoria. Tienes que tener una disposición en que Jehová de los ejércitos está contigo. Cada uno de ustedes jóvenes y señoritas que me escuchan esta mañana están pasando por circunstancias muy adversas. Y es cuando el enemigo se vale para que ustedes no busquen de Dios. Es cuando el adversario comienza a desafiarte en el valle de la decisión. Es cuando el adversario no quiere que tú te pongas en la línea de batalla, en la línea de combate. Es cuando el adversario comienza a decirte,
¿para qué sigues llegando a las reuniones de la iglesia? ¿Para qué sigues asistiendo si no vas a cambiar? Si sigues siendo el mismo. Y es cuando los jóvenes comienzan a estar vacíos espiritualmente. Y es cuando los jóvenes, sin darse cuenta, el enemigo, el adversario, comienza a apretarlos. De tal forma que tú, joven, tú, señorita, ya no quieres continuar buscando de Dios. Porque tu mirada ya no está en Dios. Tu mirada ahora está en la circunstancia que tú estás viviendo. Y eso está muy mal. Lo que Dios quiere que tú hagas en el campo del desafío es que seas como David, valiente, decidido, que no le temas a nada, que tengas fe y que resistas en el nombre de Dios. No escuches tus sentimientos. No tienes que ceder a las tentaciones, sino tienes que fortalecerte en el nombre de Dios. Tienes que decirle al Dios de Israel que este es tu tiempo, en el cual tú te levantas, en el cual tú comienzas a andar por fe. Hoy en día la juventud está viviendo un tiempo desenfrenado, un tiempo en donde el joven no quiere levantarse espiritualmente. Vemos pocos jóvenes contados que están buscando de Dios, y esto se debe porque el gigante quiere destruir a la juventud. Esto es porque el gigante está amedrentando al pueblo de Dios. Y Dios dice: ¿en dónde están los valientes? Y Dios dice: ¿en dónde está la gente de guerra? ¿Sabes algo, joven? Tú tienes la fuerza en el Señor para entrar en la guerra espiritual. No te estoy hablando que vayas a pelear con tu vecino, que vayas a pelear con tu mejor amigo. Te estoy hablando de una guerra espiritual que tarde o temprano tienes que enfrentar tú mismo. Pero en el nombre de Dios, que como joven, como señorita, le digas a Jehová de los ejércitos: mira, Jehová, tú conoces mi vida y sabes que no puedo salir de donde me encuentro. Sabes que cada vez que yo intento levantarme, otro viene y me desanima. Sabes que cada vez que yo intento buscar más de tu presencia, la tentación viene a mi vida. Y es cuando tú tienes que decirle al Señor: y aunque el gigante se encuentre allá, no voy a temer. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en ti, porque tú eres mi Dios que protege. Tú eres mi escudo alrededor mío, como dijo David. No voy a temer. Entonces Dios dice: ¿dónde están esos gigantes que no van a temer? ¿Dónde están los jóvenes que están diciendo que van a salir al campo de batalla? ¿Habrá un valiente? ¿Habrán valientes que digan: voy a ir al campo de batalla? Es una decisión, hermanos, que va a marcar tu vida. Desde el momento que aceptamos a Cristo, desde ese momento le estamos diciendo al adversario: ya no soy tuyo, yo soy propiedad de Cristo. Desde el momento que estás avanzando en tu vida cristiana, desde ese momento tú comienzas a tener un cambio en tu vida. ¿A cuántos jóvenes les gusta ayunar? No para que el cuerpo esté bien, porque muchos ayunan para dietas, para ejercicios. No, ayunar espiritualmente quiere decir que también tienes que prepararte en lo espiritual, que tienes que estar adiestrado. Porque el episodio de la victoria de David sobre Goliat en 1 Samuel capítulo 17 no solo fue vital importancia de que el pueblo de Dios en aquella época tuviese miedo. No fue tan importante eso. Lo importante fue en que Dios hizo algo grande sobre ese pueblo. En que Dios levantó de la nada a alguien que iba a dar la victoria en su nombre. Cuando tú piensas que no eres nadie, cuando tú piensas que no hay solución, es cuando Dios dice: ahí está la solución y la victoria. Solamente es que te armes de valor.
jóvenes actualmente en lo secular y en lo cristiano se están refugiando en la soledad. En la soledad en que no quieren saber nada porque en su vida ha sido puro fracaso. Ha habido muchas decepciones y dicen, mejor estoy bien solo que acompañado. Mejor me refugio en mi soledad porque así nadie me dice nada. Bueno, pero la soledad es un gran peligro. Es un gran gigante que se levanta en contra de la juventud, porque a través de la soledad, el enemigo, que Dios lo reprende en este momento, el enemigo lo que hace es meter a la vida del joven y de la señorita que ellos no son nada, que ellos deben de vivir así, aislados, que ellos deben de vivir así en soledad, para que a través de la soledad se infiltren los demonios. Mira, aunque tú no lo puedas creer, estamos viviendo una etapa de guerra espiritual. Y más en este mes de octubre, donde se levantan satanistas, se levantan ocultistas, se levantan brujos, el tarot, la magia, el yin yang, todo lo que tú quieras ver con aquellas fuerzas demoníacas, se levantan en contra de la iglesia. Y comienzan a pelear y a decir, vamos a destruir a aquellos jóvenes que se han levantado. Vamos a acabar aquellas iglesias y las vamos a enfriar. Y es cuando se debe de levantar un joven, una señorita diciendo, en el nombre del Dios de Jacob, yo peleo, yo peleo, yo peleo, yo peleo, yo peleo por la iglesia, peleo por los jóvenes, peleo por mi comunidad, peleo por el pueblo de Dios. Pero si no hay nadie que quiera pelear, entonces el enemigo comienza a atacar fuertemente. Entonces el adversario comienza a decir, aquí no hay nadie que pueda desafiarme. Y puede señalar, porque el adversario conoce. ¿Tú qué me puedes decir a mí? ¿Tú qué puedes hablar? Si tú eres mío, dice el adversario. Tú no eres lo que dices ser, porque yo te conozco, dice el adversario. Y es cuando el joven entonces comienza a tambalearse. Es cuando la señorita entonces comienza a decir, Señor, es que ya no puedo. Los problemas en el hogar son muy fuertes, son muy grandes. Ya no soporto a mis padres que todo el rato me están diciendo, haz esto, haz aquello, congrégate. Porque el mismo joven no está escuchando a Dios. El mismo joven está cerrado. Porque el enemigo está trabajando en contra de la juventud cristiana para hacer que la juventud cristiana caiga. Pero hoy te digo, tú no tienes que caer, tú tienes que levantarte en el nombre del Señor. El que tiene que caer es ese gigante que está atacando tu vida. El que tiene que ser destruido son esos gigantes que se levantan en contra tuya. Dale fuerte palmas, gózate en el Señor. Eres el joven cristiano que estás parado frente a los desafíos de este mundo. Pero si eres un joven que vas a desafiar, entonces no va a haber en ti miedo. No tiene que haber en ti temor, ni espanto. Pastor, que estoy buscando a Dios, pero fíjate que ya me espantaron en la madrugada, ya me jalaron los pies. Fíjate, pastor, que siento como que ya no soy el mismo, como que algo entró en mi cuerpo. No es solamente decir voy a la guerra y voy a pelear sin haber sido adiestrado por Dios. Antes de entrar a la guerra tienes que entrar en preparación. Porque ningún ejército va a mandar a un escuadrón de guerra sin ir preparado. Tú tienes que saber muy bien en qué zona estás. Tienes que saber muy bien qué armas tienes. Porque la oración es eficaz. Amén, gloria a Dios. Pero dice que es para derribar todo argumento, todo lo que se levante en contra de Dios. Pero tienes que saber ejercerla bien. Tienes que vivir una vida entregada a Dios. Pero como jóvenes se pasan procesos difíciles en todos los ámbitos. En el ámbito secular, uno de los procesos, una de las artimañas que el enemigo usa en contra de ti es decirte, estás joven, diviértete,
Estás desperdiciando tu juventud. Ahí vienen las primeras ofertas del enemigo y es un primer gigante que tienes que derrotar. Elección de la señorita tal. Hoy es día de antro. Hoy es el día del convivio entre los amigos. Y lo primero que viene el joven cristiano, los que son nacidos en cuna, es que como no han conocido lo que el mundo ofrece, sus oídos comienzan como a querer escuchar lo que están diciendo aquellos. Y decir, ¿y qué es eso? ¿Qué se hace ahí? Y sus oídos empiezan a escuchar las mentiras del diablo, las trampas del enemigo, para que después te saquen fuera del campo de batalla. Y cuando el joven y la señorita comienzan a ser seducidos por las trampas mortales que el enemigo ofrece, entonces ellos mismos van al matadero sin haber sido convocados a una guerra, porque sus propias pasiones, sus propios deleites los han conducido a ser jóvenes que se entreguen a muerte sin tener salvación. Es que es bonito. Se regocija la juventud cuando está en los deleites, ¿o no? Porque muchos jóvenes, dice la Biblia, viven conforme a este mundo y se divierten. Dicen, no hacemos nada, estamos aquí conviviendo, tomando la chela, estamos fumando, estamos jugando en el billar, estamos jugando ajedrez, bueno, tantas cosas. Pero es algo pasajero, que tarde o que temprano Dios un día va a juzgar con cada uno de los que están practicando tales cosas. Pero tú como joven cristiano estás en un gran dilema. Escoge entonces a quién vas a servir, al Dios viviente o al Dios de los filisteos. Estás en un gran dilema. Escoge bien. ¿Quieres bendición o quieres muerte? Escoge bien. ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo de las tinieblas? A veces es duro, hermanos, y disculpen la expresión, pero a veces es duro, porque el joven dice, es que exigen mucho. La palabra de Dios pide mucho. Y el joven, cuando ve que la palabra de Dios está exigiendo mucho, entonces lo que hace el joven es deleitarse en su juventud, como dice Eclesiastés 12:1. Es mi tiempo, es mi momento. Hoy muchos jóvenes cristianos, lamentablemente, no están aprovechando bien el tiempo. Hoy están disfrutando sus deleites, pero sus caminos son veredas de muerte. Y los que hoy estamos aquí debemos de estar más firmes. Y si alguien se anda tambaleando, alguien se anda saliendo, debe de estar más firme en las cosas del Señor. ¿Sabes por qué hoy Dios te tiene en el campo de batalla? ¿Sabes por qué Dios aún permite en su misericordia que tú seas un valiente? Porque Dios está escuchando el clamor del pueblo. Porque Dios está escuchando a tus padres. Dios está escuchando a los siervos que están orando, que están intercediendo a tus líderes, pidiendo por ti. Señor, sálvalo. Señor, tráelo. Señor, capacítalo. Señor, adiéstralo. Señor, haz que esta juventud pueda abrir sus ojos espirituales. El clamor está subiendo a la presencia de Dios. Pero mientras más clamor hay en el pueblo, más ataques comienzan a haber. El enemigo quiere obstruir la comunicación con Dios. Él no quiere que nuestras oraciones suban a lo alto. Y por eso empieza a haber guerra espiritual, peleando por las oraciones que el pueblo del Señor está haciendo. Cuando tú estás clamando de verdad, cuando tú estás pidiendo de verdad, entonces el Señor comienza a obrar cosas sorprendentes. Los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende, el Espíritu Santo comienza a redarguirte, comienza a mostrarte las cosas que debes de estar haciendo y no en las que estás perdiendo el tiempo. Su nombre. ¿Eres valiente? Pregunto, ¿hay un David con estas características de valentía y sin temor a nada?
Yo digo que sin el nombre del Señor no solamente hay uno, habemos varios en el nombre del Señor. Pero ¿qué tienes que hacer? Decir al Señor, desde hoy he entendido que no es con mis propias fuerzas que voy a estar guerreando, sino es con las fuerzas tuyas. Cuando el hombre y la mujer comienzan a entregar su vida a Cristo, lo primero que Dios comienza a hacer es hacer una restauración en su vida. Es comenzar a sanar su alma. Es comenzar a transformarlo en el nuevo hombre y que muera el viejo hombre. Y es cuando Dios comienza a decir, hoy, por ser hijo mío, comienzas una guerra espiritual en que tienes que hacer morir las obras de la carne y tienes que vivir en las obras del Espíritu. Muchos dicen, es que donde estoy sirviendo a Dios me impiden tantas cosas, pero veo otros lugares donde no se impide nada. Dios dice, a quienes yo llamo, yo corrijo. A quienes yo instruyo con mi presencia, a eso yo exhorto. Si Dios te está apretando, es porque Dios quiere forjar en ti un valiente. Es porque Dios quiere que tú como joven, como señorita, abras los ojos espirituales y veas que estás en grandes desafíos. Goliat estaba en un gran desafío que él no sabía. Estaba desafiando a Jehová de los ejércitos. David sabía que iba a tener victoria en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero Goliat no se lo imaginaba. Cuando Dios comienza a transformar a una persona y comienza a usarla, entonces el enemigo se da cuenta, el enemigo ruge, el enemigo dice, pero si él es mío, y Dios dice, pero están peleando por él. Entonces el enemigo anda como león rugiente, entonces buscando a quien devorar, porque dice, si no puedo con él, voy a poder con ella. Y comienza a buscar por ahí un canal. Y no solamente estamos hablando de lo que le pasó a David, porque al hablar de un campo de batalla es hablar de muchas cosas espirituales. Estás sirviendo a Dios, qué bueno, sigue esforzándote, pero si lo estás haciendo a tu manera, no está bien. Si llegas a consagrarte y más adelante estás hablando de tu prójimo, estás mal. Si llegas aquí a alabar al Señor y más al rato te estás contaminando, está mal. Pero momento. Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo. Dios tiene que hacer un cambio en cada persona. No de la noche a la mañana vas a cambiar. En algunos del caso sí es instantáneo. Dios cambia, Dios transforma, Dios libera, Dios sana, Dios restaura. Pero somos un equipo de trabajo para apoyarnos mutuamente. Para decir, si no puedes, yo te fortalezco en el nombre del Señor, porque te voy a ayudar en oración, porque te voy a ayudar pidiendo a Dios, ofreciendo sacrificios vivos. ¿Cómo se sienten ustedes cuando sus líderes juveniles están clamando o están incentivando a que ustedes adoren al Señor?